Bueno, buen día. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 29 de mayo, ¿no? Como siempre, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros y hasta mientras estén poniendo su nombre en el chat, ¿no? Mientras abrimos el material también. Tomando medicamento. Bueno, entonces vamos retomando, ¿no? Para poder, bueno, ya la siguiente semana es nuestro examen, ¿no? Antes de empezar, mientras se siguen conectando, hablaremos un poco del tema, ¿no? En realidad tenemos, serían con esta 4 lecciones para el examen. Son 2 menos de las que hemos dado en el primer parcial, que hemos abarcado 6 lecciones. En este solamente hemos avanzado 4 porque, bueno, hemos explicado más a fondo y es un poco más aplicado, ¿no? Entonces, por ello, no nos hemos apurado tanto. Entonces, vamos a terminar hoy con esto que es nomás fácil, no es nada complejo esto de los ilícitos tributarios, ¿no? No se va a ir digamos, a a las penas y a cuál es la infracción siempre, sino a la parte genérica nomás, porque ya luego, ¿para qué les va a servir memorizar todo esto? Si está aquí en la RND, ¿no? Mira, todas ¿por qué les voy a preguntar? Cuál es la sanción por incumplir el envío dentro de plazo? ¿No? Si eres persona natural, 10.000 UFB. Si eres jurídica, 2.000 UFB. ¿No? No creo que corresponde realizar ese tipo de preguntas que recurren tanto a la memoria, ¿no? Pero está bien ahí para material de consulta, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo eso y luego, nada, ¿no? La siguiente clase es nuestro examen. Tenemos que acumular los puntos para los 15, eh, para la parte de los trabajos. Y para aquello hemos nada más logrado realizar hasta ahora 2 tareas del tema 7 y del tema 8, ¿no? Del tema 9 se las he subido, ¿no? Con el plazo hasta el día del examen para que la podamos realizar. Y bueno, pues esa sería nuestra tercera tarea del segundo parcial y estaríamos dividiendo los 15 puntos de los trabajos en estas 3 tareas nada más, ¿no? Eh, y ya luego, para el final, vamos a abarcar lo que es la parte normativa de los impuestos en vigencia, no sea la ley 483, 843 y además un poquito de impugnación, ¿no? De impugnaciones tributarias a las resoluciones, así que eso sería lo que nos falta. Así que vamos avanzando. Habíamos visto, estábamos revisando lo que son los ilícitos tributarios y no es nada más que una infracción a cualquier norma de corte o de tipo tributario o tributario aduanero, que es lo mismo, ¿no? Entonces, estas infracciones, por su gravedad, se dividen o de acuerdo al sistema eh, que hemos adoptado, ¿no? Se dividen en 2 tipos de de infracciones que se llaman contravenciones y se llaman delitos, ¿verdad? Esto en mérito a que nos hemos adherido a una escuela que se llama dualista. También habíamos visto las especificaciones de la escuela penalista que señala que solamente los ilícitos tienen que, como son una transgresión a la ley y una afrenta al Estado y a su derecho de recaudar, entonces tiene que castigarse severamente y con penas privativas de libertad, ¿no? Y otros señalan que, bueno, que no, que tiene que ser solo administrativo porque son deudas pecuniarias y además no se puede calificar como delincuente a alguien que tal vez haya incumplido solamente
por omisión o por una causa de fuerza mayor o un descuido. Entonces, bueno, ahí existía una tercera escuela que señalaba que ni administrativo ni penal, tiene que ser leyes tributarias las que establezcan las sanciones. Y luego está la dualista que establece que de acuerdo a la gravedad de la infracción puede imponerse penas privativas de libertad o bien penas solamente pecuniarias. Entonces ahí se ha dividido entre delitos y contravenciones, ¿verdad? Delitos para clasificar aquellas infracciones que son más graves, ¿verdad? Representan una real afrenta al derecho, al derecho del Estado, ¿verdad? Y además también están acompañadas del dolo o la intencionalidad de defraudar a la administración tributaria. Y luego están las contravenciones, que es lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Que son los delitos de menor, no son delitos, ¿no? Son infracciones de menor gravedad y que se toman que más o menos han sido cometidos por omisión, por olvido, por descuido, ¿no? Por un error de tipo gráfico en la declaración que no conlleva o no merece una pena privativa de libertad, sino más bien algo correctivo, ¿verdad? Un jalón de orejas que para que no te vuelvas a equivocar en lo mismo las siguientes declaraciones. Y qué mejor jalón de orejas que quitarte un poco de dinero, ¿verdad? Que es lo que más a todos eh, les duele, porque aparte de que te estás rajando y rompiendo el lomo todo el mes, vas y le otorgas una parte de tu trabajo al Estado y encima te equivocas y te cobran más de la cuenta, ¿no? Y entonces el bolsillo siempre es algo incómodo, ¿no? Por lo que la administración se vale de estas sanciones para regular la conducta de los contribuyentes, ¿no? Entonces, como les iba señalando, las contravenciones son infracciones de menor gravedad que no muestran la misma peligrosidad que un delito tributario, porque un delito tiene el elemento del dolo, ¿verdad? Entonces, las actitudes que eh, se traducen en contravenciones sí se sancionan, pero no con pena privativa de libertad, solo con penas económicas, ¿no? Entonces, estas penas no siempre son, bueno, económicas en su mayoría, pero no siempre, ¿verdad? También pueden ser administrativas como las clausuras, ¿no? Y digamos alguna, bueno, sí, la clausura no es una, no es una pena, digamos, pecuniaria, ni tampoco el decomiso de la, o el comiso de la mercadería, ¿no? Entonces, esas son penas administrativas, ¿no? Las que tengan que ver con el pago de una multa son penas pecuniarias, pero nunca estamos hablando de penas privativas de libertad, ¿no? Entonces, pero en este ánimo de castigar pecuniariamente, también se hace referencia a que no se guarda proporcionalidad entre las sanciones establecidas y las contravenciones que se está castigando, que bueno, que se han omitido, o perdón, las sanciones que se han cumplido por una omisión a una ley tributaria. Entonces, Buenos días. son, buen día, son, digamos, severas estas penas, ¿no? Como para que sea el castigo de algo que se clasifica como contravención, si tenemos en cuenta que el concepto mismo de contravención es una infracción leve a la norma tributaria, ¿verdad? Entonces no debería ser pues grave la pena pecuniaria, ¿no? Y como ven aquí, por omisión de pago, es, la multa es 100% de de la deuda tributaria y eso podemos revisarlo también acá en nuestra RND, que es la que reglamenta las contravenciones y multas por incumplimiento a deberes formales, ¿no? De acuerdo al Código Tributario, la administración está facultada para realizar este tipo de normas y estas normas administrativas se llaman resoluciones normativas de directorio, RNDs, ¿no? Entonces, esta es la 1033 quebrado 16, ¿no? Y señala que cuáles son las contravenciones y cuáles son sus sanciones, ¿no? Por no inscribirte en el registro, ¿no? O eh, por no emitir factura, por omitir el pago, por el contrabando, ¿no? Se establecen todas en leyes especiales. Aquí están el contenido de los delitos y vamos a ir viendo cuáles son lo que habíamos avanzado de la deuda, ¿no? Acá está el anexo que establece la infracción y la pena, ¿no? Dice,
por no estar inscrito, o sea, por no tener NIT, clausura, ¿verdad? Esto es ahora desde la 103316. Esto era en la anterior RND, esto era en la anterior RND. ¿Verdad? Para algunos que tenían o que tienen sus procesos de fiscalización en vigencia de estas otras RNDs, ¿no? Entonces aquí está el rango de multas. Este es para personas naturales y para personas jurídicas, ¿no? Es el doble solamente si eres una empresa. Entonces uno se pone a pensar, ¿cuál es la diferencia en un contribuyente entre ser persona jurídica y ser persona natural, ¿verdad? Al final somos contribuyentes, así que prefiero hacer una unipersonal y nunca constituir una sociedad eh, para no tener el doble de sanción de impuestos. Y aquí hay una sanción bien desproporcional, ¿verdad? Porque acá nos establece depende del contribuyente, cada mes o cada año tenemos que enviar algo que se llama el libro de compras y ventas, que es un registro, digamos que se lo voy a mostrar aquí. Eh, no tiene mucha aplicación en lo jurídico, bueno, sí para las fiscalizaciones, ¿no? Pero ahí no está. A ver, vamos a buscar, se los voy a encontrar ahorita. Acá está, ¿no? Tenemos que registrar las facturas y todos estos datos que están en cada factura, ¿no? Uno por uno, ¿no? Antes los profesionales independientes teníamos la obligación de realizar este libro de compras y ventas de manera anual, ¿ok? Y lo enviábamos junto con el IUE. Pero esto es aparte de tu declaración del formulario del IVA, del formulario del IT, ¿verdad? Aparte de que enviabas tu formulario 110 versión 3, ¿no? El, y tenías que enviar el LSB, pero a alguien se le ha ocurrido, ¿verdad? Que deberíamos enviar a los profesionales independientes también cada mes, no cada año, desde la gestión 2021, o sea, desde enero de 2021. O sea, una obligación más sobre los hombros del contribuyente. ¿Y a qué hora va a generar dinero para, digamos, para vivir y para pagar sus impuestos? ¿No? Si todo el rato tiene que estar cumpliendo obligaciones tributarias y deberes formales y deberes materiales, ¿qué rato vamos a trabajar? ¿No? Entonces, han dicho ya por mes tienen que cumplir y esto, digamos, es anexo al impuesto, ¿verdad? Al IVA y a la declaración IVA, porque aquí dice LSB IVA, ¿verdad? Y uno ya cumple con el IVA, por ejemplo, pero te olvidas el LSB, ¿no ve? Declaras tu impuesto, tu formulario 200 de IVA, lo llenas y te olvidas el LSB. ¿Cuánto vas a pagar? 500 UFBs, ¿no? Si eres persona natural, ahora si eres persona jurídica, 1000. ¿Cuánto es 500 UFBs? Más de 1000 bolivianos, más de 1100 bolivianos, ¿no? ¿Por qué? Por olvidarte llenar este Excel bendito y llevarlo a la administración tributaria, ¿no? Y eso que ya has declarado el IVA, ya has pagado, ¿no ve? Y este anexo que te has olvidado te va a costar 1000 bolivianos. Y si te das cuenta que te has olvidado, vas a poder pagar la mitad nomás, siempre y cuando lo hagas dentro de los 20 días posteriores. Entonces, no hay proporcionalidad pues entre la pena, ¿verdad? Entre la sanción y la infracción, porque esa contravención de olvidarse el LCB no debería ser pues penada con 1000 bolivianos, ¿verdad? Con 500 UFBs. Podrías, pues, un olvido de esos podría ser penado pues con 50, con 100 UFBs, ¿verdad? Pero ¿por qué le ponen 500? O sea, eh, cuál, cuál la importancia vital del LSB? Si tú llenas tu formulario de IVA y listo, te mandan con el código para pagar al banco, ¿acaso no es lo que importa eso? No es ir a pagar, no es aportar al Estado para contribuir al gasto público, ¿no? Y por olvidarte llenar una hojita, ¿verdad? Que es un deber formal, te van a meter las 500 UFBs. Pero por no inscribirte, que digamos parecería peor, porque ahí si quieres defraudar a la administración tributaria y no facturar ni un hito, ¿verdad? Por no inscribirte, no tienes ni un peso de multa. Antes tenías 2500, ¿verdad? Y clausura. Pero después ya no existe, ¿verdad?
¿Y no es acaso también una contravención, digamos, a un nivel, si lo comparamos entre las dos, qué es peor, estar inscrito, ser formal y olvidarse un mes del LSB o, o de verdad reírte en la tapa de la administración tributaria, abrir tu negocio y no inscribirte nunca, ¿no? Entonces, no hay proporcionalidad, ¿no? Esa es la conclusión. Ahora vamos avanzando con esto, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las contravenciones que están clasificadas en nuestro código tributario? Pues están en el artículo 160 y son estas seis: la omisión de inscripción en el registro, que ya habíamos visto, ¿verdad? Y cada una está clasificada con sus propias sanciones de acuerdo a la RND 1033, quebrado 16, que también se las voy a compartir, que es de interés general, ¿verdad? Porque no solamente esto se aplica en la materia del derecho tributario y para sus trabajos o su examen, sino que en la vida diaria y común de todo ciudadano que quiera ejercer una actividad formal, ¿vale? Entonces, aquí están las por registro del contribuyente, ¿no? Por no actualizar la información de tu NIT, 150 UFBs. O sea, digamos que te has movido de la Lanza y San Martín, te has ido a la Jordán y 25 de mayo y no has notificado a la administración tributaria el cambio de domicilio fiscal. 150 UFBs. No está en un lugar visible tu cartón azul que dice emite factura, 150 UFBs, ¿no? Luego está con la presentación de las declaraciones, ¿verdad? Si no has presentado en plazo, ¿qué dice? 50 UFBs, ¿verdad? Solamente si no está presentada en plazo tu formulario 200 del IVA, ¿verdad? Pero por el anexo, 500 UFBs, ¿no? Por el LC IVA, por el libro compras-ventas, ¿no? Y luego están, digamos, enviar en plazo, que es ya la otra. Doctor, una preguntita. ¿Un FB cuánto equivale en bolivianos? Más de 2 bolivianos, pero cuando, digamos, tú incumplas tus deberes y te chanten la sanción en UFBs, no es algo, eh, no es algo fijo, es algo que va actualizándose día a día, ¿no? Y está en la página del Banco Central de Bolivia, que es el que actualiza los UFBs. Y bueno, tú agarras y te la descargas o la abres en tu computadora y siempre tomando en cuenta, obviamente, la fórmula que te establece el artículo 47, ¿no? Del Código Tributario, y eso ya es la parte contable, ¿no? Vamos a, hoy lo he borrado sin querer, perdón. Vas a calcular tu deuda tomando en cuenta la, la UFB de la fecha que has incumplido y la UFB de la fecha que estás queriendo pagar para que en la aplicación de una fórmula se actualice el monto de tu deuda, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo al día de pago tiene que ser. Y por eso cuando decides pagar tu deuda tributaria, no puedes hacerte liquidar y decir, ah, ya mañana voy a ir al banco, así, porque ya no vale la boleta. Tienes que ir ese mismo día porque están calculándotelo al día, ¿no? Entonces, digamos, acá está el valor, al 27 de mayo, digamos, del 2021, 2.3670 con 4 decimales se toma en cuenta, ¿no? 2.3670 es una UFB. Ahora tienes que tomar en cuenta que como hemos avanzado en la elección de la deuda tributaria, ¿verdad? El impuesto se va a actualizar en UFBs. La multa se va a actualizar en UFBs. El interés se va a actualizar en UFBs, ¿no? Y es por eso que tanto suben las multas de los impuestos, ¿no? Eso, así es. No es un valor fijo, sino es variable de acuerdo a la capacidad adquisitiva del peso boliviano, ¿no? A eso se refiere. Liceo, una consultita. El plazo otorgado por la ley administrativa tributaria para ejercer las facultades dirigidas al cobro, ¿qué tiempo nos dan? ¿Cuáles son los plazos, digamos, para pagar? Eh, si estás hablando, digamos, de cada impuesto,
O sea que, ¿cuál es el plazo que nos da la administración tributaria, te digo, para poder pagar la deuda tributaria? Ya. Eh, si estamos hablando de deuda tributaria, estamos hablando de que no hemos pagado por alguna razón un impuesto, ¿verdad? Y ya ya se ha configurado la deuda y queremos saber en cuánto tiempo nos puede cobrar la administración o cuánto tiempo está facultada para iniciarnos alguna acción. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, Entonces, te diriges al artículo 59 de tu código tributario y ahí está los periodos de prescripción. Ya se nos pasó hasta el 47, ¿no? Eh, acá está. Hay 59, pues. Yo también ya me estoy confundiendo. Acá está. Dice, tiene 8 años, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta 8 años que tiene, que está en vigencia la deuda tributaria para ser cobrada por la administración mediante el ejercicio de sus facultades. Pero 8 años desde cuándo, ¿verdad? Dice 8 años desde que ha vencido, ¿verdad? Desde que ha vencido tu plazo para pagar la deuda, o sea, la obligación tributaria. Digamos, tú tenías que pagar tu obligación tributaria del mes, tu IVA del mes de mayo en junio, ¿verdad? Porque no se declara mayo en mayo, se declara mayo en junio, ¿verdad? Entonces, desde la fecha, y tú tenías que pagar de acuerdo al número de tu NIT 18 de junio. Desde el 19 de junio recién empiezas a contar la prescripción para mayo, ¿verdad? Ahora vámonos a la cuenta de los impuestos anuales, que es un poco más fácil de realizarla porque no es un periodo mensual, ¿verdad? Digamos, en el caso de la municipalidad, del impuesto a la propiedad, tú has omitido pagar la gestión 2019, ¿verdad? Y tú agarras y cuentas con tus deditos y dices, a ver, 2019, después 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ya el 27 prescribe, ¿no? Pero eh, esa es una mala interpretación de la norma y ahí hay que tomar en cuenta, sí, la interpretación de la administración tributaria, que parece que fuera sesgada, pero en realidad es correcta, ¿verdad? Porque la norma dice desde desde que se convierta en deuda tributaria, ¿verdad? Desde que incumplas la obligación tributaria, ¿no? Entonces, si tú tenías que pagar la gestión 2019, todo el 2020, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre de 2020, recién estás en mora el 1 de enero del 2021, ¿verdad? Lo que quiere decir que tu periodo de prescripción empieza a contar desde el 1 de enero de 2021 para hacer vencer tu gestión 2019 o para hacer prescribir, perdón, tu gestión 2019. Entonces tienes que contar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y recién al cabo de la gestión 2028 estaría prescrita la gestión 2019, que es una cuenta que muchos asesores de contribuyentes no la realizan así desde el mismo año de la obligación, de cumplimiento de la obligación tributaria. Y eso es incorrecto, ¿verdad? La administración nos va a sacar una resolución con la interpretación que te acabo de dar y en definitiva te van a negar tu prescripción, así que tienes que contar de la manera correcta. Depende si es mensual, trimestral o anual tu cumplimiento de obligación tributaria. No sé a qué impuesto nos estamos refiriendo, ¿no? No sé si hay alguna duda más al respecto. no, doctor, solamente sería entonces 8 años y se cuenta desde el momento que se terminó tu plazo de pago, ¿verdad? Sí, sí, así mismo es. Está bien, doctor, muchísimas gracias. Ok. Entonces, vamos avanzando, ¿no? La omisión de inscripción, la no omisión de factura, luego está la omisión de pago, ¿verdad? Como, digamos, la omisión de pago desde no cumplir, obviamente, ninguna de las obligaciones materiales y formales, o haber cumplido la obligación formal y habérselo guardado, ¿verdad? El documento para ir al banco y botarlo a la basura y nunca ir a pagar. Puedes hacerlo, ¿verdad? Ya les he señalado que se puede cumplir la obligación formal
sin cumplir la obligación material, ¿no? Pero el, el, digamos, la administración tributaria luego nos va a fiscalizar y nos va a iniciar un sumario contravencional por aquellas, por aquellas omisiones de pago, tomando en cuenta, digamos, como señala, el tributo omitido y, y la sanción, ¿no? Entonces, podemos salvarnos algún rato, ¿no? De pagar en ese momento, pero en definitiva, en algún momento antes de que cumplan los 8 años, lo más seguro es que nos fiscalicen y te notifiquen y tengas que cancelar nomás tu deuda tributaria, pero lo bueno es que ya no vas a tener multa por incumplimiento al deber formal, ¿verdad? Has cumplido tu deber formal, has declarado en cero, has declarado con datos inexactos, ¿verdad? Pero has cumplido dentro del plazo, ¿no? Ahora que haya que rectificar y demás, ya no es tu problema, pues eso ya pues, se puede realizar, ¿no? Pero ya has cumplido. Entonces no hay multa por incumplimiento de deber formal. ¿Qué no hay? Se anulan estas multas, ¿verdad? Ya no te van a poner tus 500 UFBs, tus 1000 UFBs, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has enviado tu libro. Por ejemplo, has tenido movimiento, pero te has dado cuenta que, pucha, te estaba venciendo, te has olvidado el libro, has entrado a tu oficina virtual, lo has mandado a la macana en cero. Listo, has cumplido, lo vas a rectificar después, pero ya no vas a tener las 500 UFBs, ¿verdad? Solamente vas a tener que pagar, bueno, en realidad no vas a tener que pagar nada, ¿no? Porque el impuesto ya lo has pagado, ¿no? En el caso de que hagas eso en el formulario 200, por ejemplo, en el IVA, ¿no ves? Donde dices cuánto has vendido y cuánto has ganado y cuánto impuesto tienes que pagar. En el caso de que lo hayas puesto en cero solo porque para que no te vence el plazo, después vas a ir y vas a pagar solamente el monto del tributo omitido más su actualización en UFBs, que es un poco, digamos, ¿no? Si te pasas, digamos, lo haces eso y el siguiente mes lo pagas y lo rectificas, vas a pagar pues 10 pesos más, 12 pesos más. Si lo haces al día siguiente, vas a pagar un peso más, ¿no? Pero si no lo haces en el plazo que te establece la norma, mira nomás la multa, ¿no? Ahora vamos avanzando más, ¿no? Luego está el contrabando, ¿no? Cuando se refiere al último párrafo del artículo 180, ¿no? Esto del contrabando es algo, es una figura especial también, ¿no? Porque eh, si nos vamos al artículo 180, ¿no? Vamos a ver que el contrabando puede ser, es una misma acción o sí, una misma acción del contribuyente o del obligado clasificado como dos tipos distintos. Está clasificado como contrabando, como contravención y también como delito tributario. Entonces, hay contrabando a nivel contravencional y hay contrabando a nivel delictual, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Cuando el valor de los tributos omitidos, o sea, lo que tenías que pagar de impuestos por esa mercancía, sea igual o menor a 200 UFBs, la conducta se considerará contravención tributaria, dice, ¿no? Y entonces, si es igual o mayor a 200 UFBs, se considera delito tributario, ¿verdad? Eso es lo que señala el, el artículo que estamos estudiando o que ahorita estamos leyendo, ¿no? Acá dice, salvo cuando concurra residencia, violencia, empleo de armas o explosivos, en cuyo caso la conducta constituirá delito de contrabando, correspondiendo a su investigación, ¿no? Entonces, si tú contrabandeas menos de 200,000 UFBs, o sea, como casi medio millón de bolivianos, solo de impuestos, no del valor de la mercancía, ¿no ves? Solo los impuestos que esa mercancía debía haber pagado. Si es menos de 200,000 UFBs, ya, contrabando contravencional. Si es más de 200,000 UFBs, ya, contrabando delictual, ¿no ve? Y te vas a la cárcel, no hay medidas sustitutivas a la detención preventiva, interviene el Ministerio Público y todo lo demás, ¿no? Ahora sí, como les digo, si es menos de 200,000 UFBs, contravención nomás, pues, ¿no?
vía administrativa, penas pecuniarias, te sancionarán, ya no te suspenderán la licencia de importador o algo así, ¿no? Pero eso. Así que en derecho tributario no es lo mismo, digamos, no es como tenemos la idea, ¿verdad? Que es lo mismo robar 100 pesos que robar 1000 pesos. Aquí no, ¿verdad? No es lo mismo contrabandear 100,000 UFBs que contrabandear 500,000 UFBs, ¿verdad? De impuesto que tenía que pagar tu mercancía. Se trata de dos maneras distintas, un mismo acto o una misma infracción a la norma tributaria, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En el contrabando, el incumplimiento de otros deberes formales, porque no pueden estar todos, ¿verdad? Hemos visto que los deberes formales son muchos. Acá están todos los que tenemos que cumplir, bueno, de acuerdo a qué tipo de contribuyente seamos, ¿no? Y las obligaciones que tengamos de acuerdo a nuestra clasificación. Por aquí están todas para todos los gustos, para todos los tipos de contribuyentes. Y como pueden ver, asusta pues tantas obligaciones formales y tanta multa al incumplimiento que, bueno, uno no tiene más que recurrir nomás a un contador, pues, ¿no? Y bueno, estas son algunas especificaciones de cada una de las contravenciones. Omisión en el registro tributario, ¿no? O sea, cuando no te inscribes de plano no te inscribes y abres tu negocio, eso quiere decir la omisión en el registro tributario, ¿no? O cuando, por ejemplo, a sabiendas de que perteneces al régimen general, te inscribes en el régimen específico. O sea, en vez de hacerte dar NID azul, te haces dar NID amarillo porque ahí dice no emite factura. Bueno, y bueno, pues o sea, tú vas y te inscribes y das las características de tu negocio y si quieres, estiras la figura hasta algo que parezca medio artesanal y te den el NID amarillo, ¿verdad? Y luego, como tú has tenido la obligación de inscribirte en el registro que tú creías que correspondías, entonces luego te viene la multa por no inscribirte en el registro que te corresponde, ¿no? Desde ahí empiezan las obligaciones o los deberes sobre los hombros del contribuyente, ¿no? Luego está la no emisión de no factura o nota fiscal, ¿no? Entonces, toda persona que esté inscrita en el régimen general tiene la obligación de emitir factura. Ahora, a la no emisión de factura existe la sanción de clausura, ¿verdad? Y también es progresiva y avanza a, digamos, hasta los 40. La primera es la primera es, digamos, una clausura, ¿verdad? La segunda vez, y esta clausura se puede reemplazar por por una multa pecuniaria que equivale 10 veces el monto no facturado. Solamente la primera vez puedes hacer esa convertibilidad, ¿no? Pero aquí impuestos nacionales también se está pasando de abusivo, ¿verdad? Porque a impuestos nacionales no le corresponde pues el monto no facturado, ¿verdad? A impuestos nacionales le corresponde el impuesto que es solamente una fracción del monto no facturado. ¿Y por qué te va a multar con el monto no facturado? ¿Verdad? Puede multarte con 10, con 20, con 50 veces el tributo omitido, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver impuestos nacionales con el monto, no, con el valor de la mercancía que no corresponde a la obligación tributaria, ¿no? Entonces ahí también es un exceso de la administración tributaria, ¿no? Y bueno, en caso de que no hagas la convertibilidad, te van a sancionar 6 días la primera vez, luego 12, luego 24 y luego 48 días, ¿no? Pero esta sanción antes se realizaba en el acto, digamos, de la comprobación de la no emisión de factura, cuando eh, en otras palabras, cuando iba el funcionario de la renta hacia la compra ficticia, no emitías factura y ¡boom! Listo, entraba el otro y sacaba el sticker de clausurado y todo lo demás, ¿verdad? Pero eso no se puede hacer porque el funcionario no es pues juez y parte, ¿verdad? El fiscalizador es fiscalizador, listo, no hace la resolución, ¿no ve? La resolución la firma el máximo
el director regional de la administración tributaria, ¿no? El otro comprueba que has incumplido, listo. Pero no puede ser juez y parte, no puede comprobar tu omisión, digamos, de entregar la nota fiscal y decir, ya tú eres contraventor y ahorita te sanciono y te clausuro, ¿no? Porque ahí no se está siguiendo el debido proceso y no hay seguridad jurídica. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que respetarse la presunción de inocencia, ¿verdad? La buena fe, porque en penal, aunque te encuentren con el cuchillo en el clavándole en el estómago de la víctima, igualito va a ser un proceso, ¿verdad? Y lo propio tiene que pasar con la administración tributaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo único que ahora pueden hacer, porque pasaba eso hasta que alguien ha presentado su recurso constitucional, ¿no? Y ahora lo único que pueden hacer es comprueban la no emisión de factura, te entregan tu vista de cargo y te dan el plazo de 20 días para que tú vayas a otorgar tus descargos, ¿no? Dentro de ese proceso contravencional. ¿Qué vas a descargar si no has emitido factura? Pues no vas, ¿no ves? Y después de esos 20 días, en otros 20 días, va a salir la resolución sancionatoria y ahí sí va a decir clausuren y van a venir a clausurarte con la resolución, pero hasta ese momento puedes seguir trabajando, ¿verdad? Porque recién esa resolución sancionatoria es lo que hace válida el castigo, digamos, ¿no? O la sanción, valga la redundancia, que te va a imponer por la contravención la administración tributaria. Pero antes no. Así que así era como se trabajaba antes y ahora es así como se tiene que cumplir con esa parte de la sanción por la no emisión de nota fiscal o factura o documento equivalente, ¿no? Se nos va a acabar en cualquier momento el tiempo, vamos a quedar ahí y en 5 o 10 minutitos nos volvemos a conectar. Hasta luego. Liceo, esperamos.